Hola, ¿qué tal? Quería explicarte brevemente algo que siempre me preguntan referente al valor de las propiedades, ¿no? Y es justamente cómo es que se comporta el valor de las propiedades en el tiempo. Entonces, rápidamente, para explicarte esto, lo que vamos a hacer es ver cuáles son los componentes de una propiedad. Entonces, esos componentes normalmente son tres. El terreno, lo que tiene puesto encima, que puede ser de repente un sembrío, puede ser de repente una ejecución de una construcción, ¿no? Puede tener alguna infraestructura montada encima, ¿no? Entonces eso lo vamos a representar con una casita, ¿sí? Y por último, el tercer componente que tienen las propiedades es justamente lo intangible, ¿ok? Y que lo vamos a representar de repente con un corazón. Estas tres propiedades funcionan en forma diferente, ¿ok? Pero lo que sí sabemos es que con el pasar del tiempo, la suma de estos tres componentes hace que el valor de la propiedad aumente. Con el pasar del tiempo, los suelos, la tierra, el espacio, sube su valor. ¿Por qué? Sube por escasez y también sube por consolidación. Conforme se va consolidando una ciudad, ¿no? Esos escasos terrenos que van quedando comienzan a subir su valor. ¿Ok? Mientras más consolidados, más escasos y lógicos esos terrenos se hacen más deseables y hacen que su valor incremente. En cambio, las infraestructuras, ¿no? O sembríos o lo que sea, por lo general, con el pasar del tiempo, su valor cae. ¿Ok? Sobre todo las edificaciones. Entonces se deprecia. De repente los cultivos no, pues, ¿no? Son temporales, ¿no? Pero si tú tienes algo montado ya casi fijo, con el pasar del tiempo se va a depreciar. ¿Ok? Y referente al tercer componente, que es lo intangible, es algo que no sabemos cómo se va a comportar. Por ejemplo, ¿no? El intangible puede ser, digamos que tú tienes un departamento frente al mar. ¿Ok? Tienes un departamento frente al mar y en el mismo edificio, a la espalda, hay otro departamento idéntico. Mismo tamaño, todo es idéntico, pero no está frente al mar. Por más que esté en el mismo edificio, mismas características, el solo hecho que no vea el mar hace que no tenga tanto valor, ¿ok? Y eso es un intangible. Ahora, los intangibles pueden ser comunes a todos, o también pueden ser individuales, ¿no? Por ejemplo, la vista al mar es común a todos, ¿no? Todo el mundo, la gran mayoría por lo menos, le da más valor a algo que ver al mar, ¿ok? Pero supongamos un intangible que solamente le sirve a una persona. Y eso pasa mucho con las personas que quieren vender sus casas. Las personas cuando le preguntas, ¿cuánto quieres por tu casa? Casi siempre te dan un valor y le suben mucho más de lo normal, ¿no? Y le preguntas, oye, ¿por qué vale tanto? Dicen, no, que acá quería a mis hijos, ¿no? Acá he pasado buenos momentos, etc. Pero eso solamente le importa a él, solamente él le da valor. Muchas veces eso es por lo que sufren muchos los corredores, ¿no? Las personas pues, que quieren comercializar el inmueble. ¿Qué pasa? Pues que primero hay que aterrizar al propietario y decirle, oye, ¿sabes qué? El valor de mercado es este. Si tú le vas a dar ese valor intangible, va a estar fuera de mercado. Pues para eso mejor no lo vendas. Primero tienen que lograr que esté a valor de mercado. Si no, ¿para qué vas a hacer tus esfuerzos de venta? Entonces, los intangibles no son iguales para todos, ¿no? Pero para algunas cosas sí es lo común, ¿no? Por ejemplo, estar frente a un parque, tener una buena vista, estar de repente en una esquina, para que esté más iluminado, más ventilado, le puede dar más valor a la propiedad, ¿no? Entonces, es lo que puede suceder referente a lo intangible. Ahora, los intangibles se pueden también conducir de diferentes maneras, ¿no? Puede darle también un valor económico, una explotación, una capacidad de edificar. Hay varios motivos por los cuales un intangible puede dar valor a una propiedad. Lo cierto es que cuando uno analiza esto, también un poco analiza que el tiempo es algo que es propio del ser humano, ¿ok? O sea, tú tienes que, si quieres saber esto, cómo se transforma en el tiempo, cómo cambia en el tiempo, tienes también que ver cómo es que tú cambias en el tiempo con los inmuebles, ¿ya? Entonces, supongamos que tú eres joven
si tú eres joven, ¿qué tienes a favor? Tienes juventud, ¿ok? Tienes tiempo, ¿ok? Eso está a tu favor. Y eso que está a tu favor tienes que saber usarlo. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona joven y quieres invertir, lo normal es que uses lo que tienes a tu favor, tiempo. Las propiedades tipo terreno, que puede ser tipo rústico, terreno en zona de expansión urbana o ya terreno urbano, ¿ok? Tienden a subir sus valores porque innatamente es lo que les toca, ¿no? Subir nada más. No tienen elementos que pierdan valor, que estén sumados, ¿no? Por eso una casa, lo que es lógico existe porque está encima de un terreno, su valor no va a subir tanto como de repente un terreno vacío, porque tiene solamente el elemento que sube valor. Con el pasar del tiempo, supongamos con unos 10 años, esto en 10 años puede multiplicarse por 3, ¿ok? Y con el pasar del tiempo puede multiplicarse por 10 incluso. Depende de cuánto esperes. Si eres joven, lógico, tienes más tiempo para esperar. ¿Y cuál es el negocio? El negocio es eso, pues aprovechar tu tiempo. Ese es el negocio. Imagínate que tú compres un terreno muy joven, ¿no? Imagínate que te compres un terreno muy, pero muy joven. Digamos, te lo compras a los 25 años, 20 años. Tienes algo de dinero, ¿no? O te da una liquidación, te donan algo, una herencia, qué sé yo, te compras un terreno. Dices, bueno, esta es mi jubilación. ¿Ya? Y esperas, pues, hasta ser mayor para venderlo. Algo que te costó de repente $10,000. Estos $10,000, puede pasar el tiempo, ¿ya? Pueden de repente su valor subir por 3 o por 10, ¿ok? Incluso más. Algo que te costó 10,000, de repente a los 20 años, a los 65 años, tranquilamente puede costar 200,000 o más, ¿ok? Entonces, pero ya estás mayor. Y obviamente usaste ya el factor a tu favor, que era el tiempo. Entonces, cuando ya no tienes fuerzas, cuando ya no tienes energías para trabajar, que es lo correcto, ¿no? Ya no puedes vivir tu trabajo, ahí sí vendes eso que te costó hace muchos años, 10,000. ¿Y qué haces? Compras propiedades de renta. Por ejemplo, un puesto en un mercado, o varios puestos en un mercado, una tienda comercial, una oficina. ¿Para qué? Para vivir de tus rentas. ¿Ok? Ahí recién vives de tus rentas, pero no joven, pues. ¿Por qué? Porque estás eliminando la posibilidad de ganar este incremento de valor. A eso se le llama plusvalía. Entonces, si tú desde joven estás tratando de ser inversionista de renta, estás eliminando tu posibilidad de la plusvalía. ¿Ok? Entonces, estarías desperdiciando una energía, algo que te puede hacer ganar mucho dinero. Por eso de joven siempre recomiendo ahorrar en propiedades, pero tipo terreno. De joven tienes que cambiar tu estrategia y tienes que, perdón, de mayor, ya, cuando ya se te pierde la energía, ahí cambias tu energía, ahí cambias tu estrategia. Ya no de repente una estrategia de plusvalía porque ya no tienes tiempo que esperar. Entonces, ¿qué haces? Cambias una estrategia de renta, ¿ok? Y la renta hay que analizarla, obviamente, inteligentemente, ¿no? Hay personas, pues, que no piensan bien sus inversiones, ¿no? Porque es como las personas, pues, que, supongamos, tienen dinero y son jóvenes, ¿no? O relativamente jóvenes, adultos, digamos, y piensan que la mejor inversión que pueden hacer es construir más su casa. Esto acá se deprecia con el pasar del tiempo. Si tú construyes más tu casa, lo que va a pasar es que va a incrementar ¿qué cosa? Va a incrementar el volumen de metros cuadrados techados, pero también va a incrementar el elemento que pierde valor. O sea, del global que estás inflando, le estás llenando de lo que pierde valor. ¿Ok? Miren este ejemplo. Imagínate que hay dos personas y estas dos personas se les da $200,000 a cada uno. ¿Ya? $200,000 a cada uno. Entonces imagínate que acá están las dos personas.
y este le dan 200.000, este también. Pero este acá se compra un depa. Imagínate que se compra un departamento en Miraflores, espectacular, $200.000. Y este señor se compra 4 terrenos, solo terrenos. Entonces, se compra 4 terrenos. Y pasa el tiempo, pasa el tiempo. Cuando pase el tiempo, lo que va a suceder es que ese señor va a tener el mismo depa, pero que de repente va a costar, ¿cuánto? De repente va a costar 215.000. Eso es. Y con el pasar del tiempo, este señor lo que va a tener, ¿qué cosa es? Los 4 terrenos revalorizados, que tienen el elemento que más sube su valor, el terreno. Posiblemente, digamos, pasando 10 años, ¿ya? Esto debería estar de repente multiplicado por 3. Listo. Ambos usaron la misma estrategia. Tiempo, esperar. La misma estrategia. Tiempo, esperar. ¿Ok? Lógico. Si eres joven, ¿qué tienes a favor? Tiempo. Pero ¿qué pasa cuando eres mayor? Bueno, ya supongamos que llegó esta situación, esta persona no esperó 10 años, sino que esperó mucho más. ¿Ok? De repente 20 o 30 años se dio cuenta que era buen negocio hacer esto. Y él dice, bueno, voy a hacer una estrategia a más plazo de plusvalía. ¿Ok? Este valor que adquiere con el pasar del tiempo las propiedades se llama plusvalía. Entonces él dice, no, voy a seguir que esto de repente hasta duplique, ¿no? 1.200.000. Digamos que sigo esperando. Cuando estás mayor, ¿qué pasa? Ahí recién cambias tu estrategia. Este señor puede seguir viviendo su depa. Lo que va a pasar es que de repente, al pasar el tiempo, esto va a estar en 218.000 de repente, ¿no? De repente duplicando los años. Y este puede estar únicamente en eso. Pero ¿qué va a pasar? Cuando ya estás mayor, tienes que cambiar tu estrategia. ¿Ok? Y este señor lo que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Vender su propiedad. Para de repente hacer algo más pequeño y tener de dónde vivir, porque no tiene energías. Tiene que vivir de algo. Y él también piensa lo mismo, ¿no? ¿Qué hago yo con esos terrenos? Que sé que valen bastante, pero también quiero vivir de algo. Entonces este señor de repente se va a tener que reducir. Y con lo que le sobrevivir, ¿no? Ya solamente consumirse el dinero. Pero este señor, de repente, al tener más dinero, puede hacer una estrategia diferente. De repente ya una estrategia de renta, en la cual el elemento que tenías a tu favor, que era el tiempo, ya no lo tienes porque eres mayor, pero hay que cambiar de estrategia. Entonces hay que ver cómo cambia la estrategia en el banco, perdón, en el tiempo, ¿no? Y bueno, justamente el banco es una de las estrategias. Entonces, ¿qué hacemos con el dinero, no? Estoy mayor, tengo 1.200.000. Tengo 1.200.000. Primera opción, banco. Si meto dinero al banco, ¿cuánto paga el banco al mes, perdón, al año? Más o menos te va a pagar de 1.5 a 2% por tu dinero. 1.5 al 2%. Hay algunas formas en las que te pagan un poco más. Cajas también te pagan un poquito más. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo este mismo dinero lo meto en un departamento? 2. Me compro un departamento y lo alquilo. En Lima, el Banco Central de Reserva ha hecho un estudio de los 12 principales distritos referente a un ratio que se llama PER. PER significa, son unas letras en inglés que significan Price to Earning Ratio. Entonces, el PER, ¿qué cosa es? Es una formulita, pues, para ver en cuánto tiempo recuperas tu dinero. ¿Cuál es la fórmula? Precio de la propiedad entre el alquiler al potencial en la zona. Y los resultados han salido
estos resultados se los pueden bajar de la página web del Banco Central de Reserva. ¿Ya? Está en estudios económicos, ahí dice, ¿no? Estudio de la propiedad, etc. Dice que este estudio ha arrojado que tiene que pasar 17 años para que recuperes tu dinero. ¿Ok? Ahora, ¿cómo comparar esto versus esto? Lo que va a pasar es que, bueno, estadística es fruto de un estudio, pero nosotros lo que vamos a hacer es un cálculo del rendimiento de la propiedad. Y vamos a usar una fórmula que es parecida a esta, es más, es su inversa, que se llama cap rate. Cap. ¿El cap rate qué cosa es? El alquiler año entre el precio de la propiedad. O sea, la inversa de esto. ¿Ok? La inversa de eso, ¿qué sería? 1 entre 17, si lo vemos numéricamente. 1 entre 17, ¿qué cosa es? 5.88. O sea, 5.88%. ¿Ya? Ahora sí puedo comparar. ¿Qué me conviene más? ¿Banco o departamento? Tengo esa cantidad de dinero. Puedo comprarme varios depas con eso. Y obtener 5.88 al año. O sea, recibir nada más. ¿Ok? Igual que el banco, que se supone que es recibir. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, hay que tener en cuenta acá una fuerza que con el pasar del tiempo también hace su trabajo. ¿Ya? Que es la inflación. ¿Ok? La inflación. La inflación, ¿ya? La inflación al año aproximadamente está entre 1 y 2%. Que es como suben los precios, ¿no? Si a esto le quitamos lo que te pagó el banco de intereses, prácticamente no ganaste nada. No ganaste nada. Nada. En cambio acá, si le quitamos a esto el 1 o 2%, en el peor caso, digamos que le quitas el 2%, te vas a quedar con ¿cuánto? Con 4 puntos, perdón. Te vas a quedar con 3.88. Sigue siendo más que eso, lógico, pues, porque al lado hay que quitarlo, no es la misma realidad. Pero ¿qué pasa si tú inviertes en oficinas? Si fuese el caso que tienes oficinas, si ustedes ven las estadísticas de las empresas consultoras, Bixbank, Eurocolier, lo que va a pasar es que ellos de frente analizan cap rate, ¿no? Entonces, ellos hacen esta operación de cap rate, ya que es alquiler año de precio de la propiedad, y obtienen este monto aproximadamente. 10%. 10%. Lógico que hay que quitarle esto también, ¿no? Te vas a quedar por último con 8, quitándole la inflación, que juega en contra. 8%. Prefiero esto. ¿Ok? Prefiero eso. Hay otras opciones, ¿no? Pero digamos que esto es más o menos lo que podrías comprar con eso. Incluso puede ser un local industrial. Si yo compro un local industrial, lo que va a suceder, o logístico, ¿no? 4, industria, o logístico, o sea, almacenes, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Voy a tener el mismo rendimiento, de repente del 10%, ¿ya? Y también tengo que quitarle, ¿qué cosa? Tengo que quitarle lo de la inflación, ¿no? Va a quedar con ¿cuánto? De repente con 8%. Empatan. Y tú dices, oye, entonces más me conviene oficinas de repente. Hay una gran diferencia. Lo que pasa es que en los locales industriales, si nosotros analizamos nuevamente entre sus componentes, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Recuerdan cuáles son los componentes de la propiedad? Lo fabricado, ¿no es cierto? Más lo intangible. Lo que va a suceder es que en el local industrial va a ganar esta rentabilidad, pero adicionalmente abunda más este espacio, ¿no? Este elemento, el terreno. En cambio, en una oficina no sé si recuerda. Más infraestructura, con el pasar del tiempo pierde su valor, ¿no? Entonces, normalmente en la sumatoria de sus componentes va a ser que empate o que suba muy poquito. En cambio, los locales industriales te da el mismo rendimiento. Industriales o logístico, ¿no? Te da el mismo rendimiento por alquileres,
pero también tiene plusvalía. Y con el pasar del tiempo puede ser que se siga multiplicando. Entonces esto puede multiplicarse por, de repente, 2 o 3, ¿ya? Eso es lo que va a pasar, 2 o 3. Mira, cualquiera que sea tu situación, date cuenta que lo que tú tienes que analizar es cómo tomar la mejor decisión, qué cosa tengo a mi favor, sobre todo las personas jóvenes, ¿no? Las personas jóvenes tienen a su favor el tiempo, ¿ok? Tienen a su favor el tiempo. Ahora hay que tomar las decisiones en tiempos adecuados, ¿no? Tampoco se trata de ser el hombre más millonario del cementerio, ¿ok? La idea es que tomes tu decisión en un momento adecuado y que te instruyas un poquito, pues, ¿no? Porque las personas que me llaman normalmente van a hacer su inversión y no saben cómo invertir, no saben cuáles son los distritos más rentables. ¿Ya? De repente en otra ocasión vamos a hacer un análisis de los distritos más rentables y van a ver cómo es que tú tienes que ver dónde inviertes. Ojo, una cosa es vivir, otra cosa es rentar. ¿Ya? Bien, nos quedamos acá, nos vemos en esta oportunidad, vamos a ver de repente hay que ampliar un poco más estos temas u otros nuevos. En todo caso, si ustedes quieren que hable sobre algún tema en específico, me escriben sugerencias, ¿no? Acá en el video y a ver si lo empezamos a desarrollar juntos, ¿sí? Gracias, hasta luego.